Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La primera lectura, continuando siempre Hechos de los Apóstoles, y ahí veíamos la curación del paralítico. Hoy vemos cómo, después de que Pedro y Juan están haciendo un discurso en lo que es el templo, de la cual es la segunda gran predicación que hace Pedro, y de aquí saldrán muchísimos que se bautizarán. Pero se presentan los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, se indignan que enseñen al pueblo la resurrección de Jesús, la resurrección de los muertos, y deciden juzgarlos. Los llevan al Sanedrín, los grandes sacerdotes, los fariseos. Hemos de entender que aquí hay una razón de más, por la cual no solo es porque ellos han matado a Jesús, sino porque predican la resurrección de Jesús. Recordemos, los saduceos, la mayoría de sacerdotes eran saduceos, no creían en la resurrección de los muertos ni en la vida eterna. Así que muerto el perro, muerta la rabia, que no les hablen de otras cosas. Y con esa mentalidad quieren prohibir que se hable de la vida más allá de la muerte, ni de la resurrección, ni de nada. Bueno, entonces empieza ese juicio que veremos hoy y mañana. Hoy solo vemos de este pequeño juicio lo que es la parte de lo que Pedro, lleno de Espíritu Santo, predica. Porque hemos hecho un favor a un enfermo. Nos queréis juzgar y nos pedís quién. Pues bueno, lo hacemos por el poder de Jesucristo, el que vosotros matasteis y que ha resucitado de entre los muertos. Es lo que llaman el querigma directamente. Eso es lo que nosotros creemos, y Él es el que actúa en nosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que es la piedra angular. No hay más salvación que en Cristo. Mañana veremos la resolución que pasa con todo esto. Mientras que en el Evangelio tenemos otra de las apariciones de Jesús ya en Galilea. Hay una serie de apóstoles y discípulos que están con Pedro, Juan, van a pescar. Están en ese impasse entre la resurrección de Cristo y la venida y la ascensión. Después venida del Espíritu Santo. Vamos a pescar. Pues pescamos. Toda la noche bregando, no se pesca nada. Llega la
madrugada, empieza casi la madrugada, y empieza un poco de luz, ven un personaje, pero no distinguen bien. Jesús, que está en la orilla, tirad a la derecha las redes. Bueno, la idea en el fondo es, si no hemos pescado nada, vale la pena hacer caso. Hacemos caso, tiramos a la derecha. Y cogen esos 153 peces grandes. Aquí hay muchas cosas a nivel de lo que nos dirán los padres de la Iglesia y lo que dice San Agustín, que a San Agustín esto de los números le encantaba, hacer cábala sobre lo que significaban los números. Y aparte de decir, bueno, que es un sumatorio, el 153 y cosas de estas, nos dirá en su estilo, y esto no es de fe, esto es una interpretación que hace San Agustín por su cuenta, dice, ¿por qué el 153? Y dice, porque en aquella época se pensaba que en el mar habían 153 especies de peces diferentes. Sabemos hoy que son miles y miles y miles las especies de peces diferentes, pero en aquella época, que no había los estudios de hoy, pues se consideraba que habían 153 tipos de peces, de peces para pescar. Con lo cual, ¿qué está diciendo entonces el Evangelio? Representan a todos los peces. ¿Y qué representa la pesca? Si les harán pescadores de hombres, pues representa que han de evangelizar a todos los pueblos, a todos, que se representan todas las especies de pescado o de pez que hay en el mar. Bueno, no importa si es una interpretación del todo correcta o no, pero son estas interpretaciones pues que ayudan a pensar. Y que si fueron 153 por esto o simplemente porque fueron que pescaron, pues no hay ningún problema. El caso sí es que encuentran a Jesús, se dan cuenta de que es Jesús el que les dijo esto de la derecha, y también interpretan los padres de la Iglesia, fijaos. Han bregado toda la noche, son pescadores profesionales, Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, y algunos más que iban en la barca, eran pescadores profesionales, noche entera sin pescar. Y pescan cuando el Señor se lo dice y les dice cómo. Y esto es un aviso a la Iglesia, dirán los padres de la Iglesia, que es que no se pesca como uno quiere. Yo sé mucho, con que sé mucho yo lo hago a mi estilo. No lo has de hacer a tu estilo y como tú creas, sino como Dios quiera. Y aquí viene el discernimiento de lo que Dios quiere. Es una de las cosas que han fallado muchas veces en los últimos 60 años en nuestra Iglesia. Hacer las cosas a nuestro gusto, como se puso de moda, y todavía está de moda en muchos sitios, que la forma de evangelizar es la sociología, la pedagogía, todas las guías, todas las ciencias para ayudarnos a cómo transmitir el mensaje. Y al final transmitimos algo sin Cristo y no llega a nada. Al final lo que hemos de transmitir es a Cristo. Y como Cristo quiera, tirando la caña, la red, como Él quiera. Y eso es lo que no buscan, qué es lo que Dios quiere, sino cómo hacerlo mejor a nivel estrictamente científico. Ese tipo de ciencias que para las cosas de Dios no sirven tanto. Un poquito sí, pero demasiado no. Sino que lo importante es buscar la voluntad de Dios, seguirla de verdad, hacer lo que Él quiera y dar los frutos que Dios quiere para cada uno de nosotros y para nuestra Iglesia.